hoy. Eh, Ahí primero que todo, pues bienvenidos a todos. El día de hoy pues tenemos el gusto de contar con la participación de Mario Chávez, gerente de sistemas y personas de DICOM e Indrese, quien nos tiene preparado el webinar de cómo integrar facturación electrónica en línea y sus beneficios en sus organizaciones. Entonces, Mario, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí en unos minutos nos estará compartiendo su pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bienvenido. Gracias. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, te confirmo que podemos ver tu pantalla. Ahí, por favor, cualquier duda que lleguen a tener, pueden realizarlos a través del chat que estamos manejando en el Zoom, o si no, pues también estaremos dejando un tiempo de consultas al final de esta sesión. Entonces, Mario, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Pues es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo esta valiosa información y pues dar las gracias a GS1 Guatemala, pues, a nuestra casa matriz de DICOM por la oportunidad que nos dan de compartir y dar este contenido tan importante. Mi nombre es Mario Chávez, estoy a cargo de la gerencia de proyectos y sistemas de Indrese y pues en Indrese ofrecemos servicios de integración de aplicaciones utilizando soluciones de EDI y soluciones ETL para sincronizar plataformas que por su naturaleza no se hablan. En este momento, pues, tenemos una agenda muy interesante, muy rápida, que está conformada de esta manera. Y pues, empezamos puntualmente en qué es una factura electrónica, cuáles son los actores, cuál es el modelo tradicional versus el electrónico, es el que estamos acostumbrados. El escenario completo, cómo luce, cómo se mueve una factura a través de todo este proceso de movimiento de datos que tenemos hasta las SAT, hasta nuestro cliente, etcétera. Cómo luce un DTE, cuáles son los ingredientes para cobrar la factura electrónica. Y aquí hablamos un poco sobre la integración y el reto o las partes o los ingredientes que más bien requiere. ¿Qué hace cuando hay un problema de que no podemos tener comunicación para certificar un documento, plan de contingencia? Pues enumeramos beneficios y oportunidades. Al final, pues abrimos un espacio para preguntas y respuestas, pues encantado de verdad de apoyarles en lo que estén. Bueno, arrancando, para definir puntualmente qué es la factura electrónica, pues eso es un proyecto que viene desde hace ya varios años, realmente desde 2007, 2008, que se fue moderando tras la experiencia de países como Chile, México, etcétera, que la SAT incorporó este entorno operacional, ¿verdad? El cual podríamos definir que es pues un entorno operacional, transmisión, recepción, conservación, digamos, custodia de documentos electrónicos tributarios, tales como facturas, notas de crédito, débito, etcétera, ¿no? Hay 18 documentos que se han formado, que se han formalizado o las ha definido por el medio. No necesariamente es un proyecto de factura electrónica. Entonces, comprende a este medio electrónico que pues, no solo Guatemala lo tiene, sino que muchos países más que tienen pues, gran experiencia y pues podemos estar orgullosos como guatemaltecos de que también tenemos una trayectoria importante. Muy importante, hubo un régimen fase 1 que desapareció el año pasado, a principios del año pasado. Esto se llama fases y G-fases, ya no existen, ahora nos renombraron, digamos, los certificadores, digamos, certificadores y emisores de factura electrónica, receptores de factura electrónica, y de eso es lo que vamos a platicar. Todo esto está respaldado en el Acuerdo Directorio 13-2018, es el proyecto de FEL, o Factura Electrónica en Línea, que es el que está vigente. Y hablando puntualmente sobre los actores, el sistema, por ejemplo, manual, o que venimos trabajando desde hace muchos años a papel, los actores son pues el emisor, el contribuyente que emite un documento, que emite una factura, que emite una nota de crédito, etcétera, acorde a los regímenes tributarios anteriores. Luego está la SAT como la entidad de recaudación tributaria, ¿sí? Y el receptor, que es el
el cliente, que también contribuyente, el consumidor final, a nombre de quién se emiten esas facturas. Entonces, esto es el marco totalmente tradicional con que nos veníamos moviendo anteriormente. Luego tenemos un marco tecnológico y comercial con el que el empresario se enfrenta y se refiere realmente a que todo esto va a un intercambio electrónico de documentos. Y ese intercambio que se hace en el caso de esto para las facturas y que la SAT ha normado puntualmente el transmitir, recibir transacciones de tipo factura, etcétera, corresponde realmente a una tecnología mucho más antigua que dio orígenes incluso hasta el mismo Internet. El intercambio electrónico de documentos como tal es una regulación basada en formatos que han liderado empresas muy antiguas, como por ejemplo GS1, W3C. GS1, tal cual quien nos reúne el día de hoy, que es una pues, organización internacional, más de 110 organizaciones y que modela estándares. W3C, que es una organización que ha modelado el HTTP o el funcionamiento puntualmente de cómo, y los HTML, los metalenguajes de cómo funciona el Internet y los navegadores. ANSI, que también es una organización norteamericana de estándares, ISO, que es muy conocida también, Naciones Unidas. Y pues GS1 ha normado estándares basados en en estos acuerdos o estos comités internacionales para que las compañías puedan intercambiar transacciones de todo tipo. La factura electrónica al final viene a ser un documento más o un mapa, le decimos nosotros, de más de 250 que hay a nivel mundial. Incluso sabemos que hay desarrollos propietarios que pues las mismas empresas diseñan de manera privada, pero vemos que estamos en un intercambio electrónico de documentos. Los actores al final en el régimen de factura electrónica en línea generan un nuevo participante, un nuevo actor. Sabemos que está la SAT como entidad tributaria con sus facultades de recaudación, pues se establece el régimen FEL apegándose a un estándar que en muchos se diseñó GS1 y luego fue transformado ya a un formato más guatemalteco. Y el emisor, que es siempre contribuyente de toda la vida, que ahora pues ya tiene tecnología, ahora está utilizando muchas herramientas que antes lo obligaban a llevar muchas cosas. El certificador es la nueva figura, es prácticamente una persona individual o jurídica autorizada por la SAT que cumplió con una serie de requerimientos específicos y la licencia o la autorización para ejercer como certificador de cada acción que pase entre el emisor y el receptor. El receptor tal cual es el contribuyente también o el que recibe la factura o el DTE. Y ahí voy entonces con estos temas. Estas palabras toca tomarlas muy en cuenta o tenerlas presentes porque se repiten no solo en toda la presentación, sino que, en lo más importante, en toda la documentación a nivel internacional y por supuesto nacional, se utiliza para poder entender el tema de la factura electrónica. El tema de comunicación tiene que ser certificada y autorizada, y es la función que tiene el certificador. Recibe una transacción proveniente de un emisor y valida que toda la información que va ahí dentro sea correcta, esté firmada electrónicamente, y pues hay más de, aquí dice 60 grupos, pero son una cantidad enorme de reglas de validaciones que la SAT incluso ha normado sobre los certificadores como nosotros para confirmar que un documento es correcto y tiene la información correcta dentro de sí y certificarla como un documento válido. Muy importante, todo esto que les estoy mencionando tiene una respuesta inmediata. Instantáneamente se solicita la certificación de una factura, un documento, instantáneamente, por esa misma vía electrónica, se obtiene la respuesta de aprobación o de negación si hubiese algún problema. Muy importante recordar, en Guatemala tenemos el Acuerdo 13-2018 que habla puntualmente sobre la disposición de medios electrónicos para firmar cada documento. Entonces, el régimen FEL obliga a los guatemaltecos, a los emisores y a los certificadores a que firmen electrónicamente cada transacción. Este es un requerimiento que pues, nos permite nuestra legislación en Guatemala
tras tener una ley de reconocimiento de documentos firmados electrónicamente. Aquí tengo una imagen de cómo luce una firma, pero más que todo quiero recordar que la firma electrónica refiere a una tecnología de encriptación y de cifrado para validar el origen de la información, es decir, quien lo está emitiendo es quien dice ser, y que también la información no vaya a estar alterada en el proceso, en ese paso que tiene a través de toda la red de datos. Entonces uno busca y logra realmente certeza de que el documento es original, es de quien dice ser, y de esto vamos a hablar más adelante también en otras pantallas. Entonces hay un ingrediente de firma para poder completar este proceso. En pocas palabras, de un vistazo de manera rápida, los procesos son estos cuatro. ¿Sí? Hay una emisión, el contribuyente emite un documento, hay una certificación, el certificador o la empresa autorizada pues valida todos los procesos, se traslada ese documento electrónico que fue verificado y certificado y se le entrega al contribuyente receptor y obviamente una copia la recibe la SAT. Esto prácticamente en un circuito prácticamente simultáneo. Aquí está el escenario completo del que les platicaba al inicio en la agenda. El emisor está de aquí del lado izquierdo. Podemos ver que podríamos ser una empresa, pues pensemos en una zapatería, que pues está frente a un receptor, un cliente que llega a comprar su par de zapatos y pues espera recibir una factura de lo que está pagando. Entonces, la zapatería pues tiene un sistema dentro de sus oficinas. Este recuadro que estoy representando acá representa obviamente la interioridad de las oficinas y pues tiene un sistema para hacer esa facturación. Si no lo tiene, pues utiliza algún tipo de tecnología, de las cuales pues, voy a mencionar las alternativas, para poder emitir ese documento electrónico. Generalmente se utiliza un software de POS o de punto de venta. Y este software tiene la capacidad de recibir de mano del usuario el typeo de lo que estaba facturando la persona y enviarlo a un certificador. El certificador es un intermediario como tal y provee puntualmente el servicio de validar toda la información que está recibiendo del emisor. Obviamente hace validaciones internas que vinculan al perfil que está dentro de la SAT y responde instantáneamente el documento con los datos de certificación. Y seguida, de manera instantánea, la persona que está aquí, que recién terminó de mecanografiar la factura por esos zapatos que compró, obviamente guarda los cambios, guarda la información que recibió y ya puede entregar al receptor, es decir, al cliente que le está comprando, su factura. Aquí empiezo yo a afinar un poco los temas porque hay varios escenarios, varias cosas que suceden. Interese o el certificado como tal busca, obviamente, sincroniza esta información con la SAT y la SAT refleja esa transacción instantáneamente en la agencia virtual del receptor. ¿Qué es la agencia virtual? Es pues el perfil que todos los empresarios, que todos los guatemaltecos tenemos disponibilidad de aperturar ante la autoridad tributaria, ante la SAT, para pues pagar impuestos, para obtener, ser contribuyentes, ¿no? Entonces, la SAT nos ofrece un perfil en donde tenemos visibilidad de los documentos que hemos enviado como venta y recibido como gasto. Entonces, toda esta orquestación funciona de manera instantánea. El proyecto invita a que ya no se imprima a papel la factura, sino que el cliente, que seguro tiene un smartphone o tiene algún medio electrónico donde puede visualizarlo, pues recibe este documento por medios electrónicos como por correo, algún sistema de mensajería automática, etcétera, pero de manera digital. Voy a regresar un poco a esta pantalla gradualmente para ir afinando algunos de los temas que han ido apareciendo. Puntualmente, describiendo más este escenario, hablamos de que el emisor, pues, o este empresario,
tiene o hace uso de una tecnología para poder emitir esa factura. Y pues tiene una computadora, tiene un teléfono celular o un equipo potente de facturación, el cual hace uso de un conector que es un software específico que se instaló o fue diseñado para el sistema o la tecnología que está haciendo uso de la empresa y poder convertir esos campos de la factura o documento al formato esperado por la SAT, firmarlo electrónicamente. Entonces se presenta en este pluma fuente que firma, firmarlo electrónicamente y transmitirlo al certificador. Hay que recordar que esto es totalmente instantáneo y el certificador, en este caso Indrese, también agrega una firma una vez validó que todos los documentos han sido, todos los documentos tienen su información correcta, que han cumplido correctamente con las reglas y validaciones. Como les mencionaba, hay una cantidad enorme de reglas y validaciones y se devuelve de inmediato al mismo conector. El conector le entrega al software de POS esa validación. ¿Qué entrega realmente? Entrega el documento firmado por ambas partes, por el emisor y por el certificador, y devuelve además 3 datos importantísimos que el empresario tiene que guardar en su ERP o en su sistema. ERP significa Enterprise Resource Planning. Dicho en palabras fáciles, en palabras más amigables, es el sistema con que el empresario gestiona su empresa. Es el sistema donde emite o gestiona sus asuntos contables, facturación, etc. Entonces, estos 3 datos, el UID, la serie y el DTE, deben ser guardados en esto porque nuevamente van a ser reutilizados por si fuera necesario hacer una nota de crédito, una anulación, etc. Y por supuesto, el emisor, porque la ley no cambió en ese sentido, el emisor tiene la obligación de guardar dentro de su custodia el PDF y el XML, que es un archivo electrónico que fue el que va y viene, dentro de sus oficinas durante 4 años. Vamos a hablar un poquito sobre eso porque sí que sabemos que hay empresas, hay compañías que ofrecemos servicios de custodia de este tipo de transacciones y todo el circuito completo solo para instalar y usar. Pero es importante que conozcamos cómo funciona. Quiero ser muy franco, no voy a entrar a temas súper técnicos, pero el objetivo de la presentación es enumerar cuáles son los ingredientes para poder integrarlo dentro de mi empresa. Y por supuesto hay un espacio para preguntas y pues encantado de atenderles. Voy a regresar a esta diapositiva. El siguiente tema que tenemos que tomar en cuenta es de que la SAT ha normado un set de documentos electrónicos tributarios y parten de la factura simple tal cual, que es la factura de contado, es la que estoy mostrando acá, como FAT. Y esta nomenclatura pues está estandarizada, está documentada en la página, en el portal de la SAT, y pues podemos obtener todos los detalles de información en cuándo aplica cada uno de estos, incluso con su respaldo legal. La factura se utiliza mucho, o es el que más se utiliza para el tema de compras y ventas de contado. La factura cambiaria, que es un documento de crédito, FCAM, para especificar que se le está dando cierto crédito al cliente de 30 días, de 20 días, y que tiene plazos de 3 pagos, de 5 pagos, etcétera. La factura de pequeño contribuyente, la factura cambiaria de pequeño contribuyente, la factura especial, que son las facturas que se emiten hacia sí mismo cuando la parte receptora no tiene cómo emitir una factura. Las notas de abono, el recibo por donación, el recibo y nota de crédito y débito. Las más utilizadas son factura cambiaria, las notas de débito y crédito, y pues luego el empresario, dependiendo de su perfil como contribuyente, debe consultar a su asesor tecnológico cuál de estos son los que le compete implementar dentro de su empresa. Quiero mencionar, por ejemplo, que el recibo no se refiere, por ejemplo, no se refiere al recibo de caja que se entrega al recibir el efectivo, sino que se refiere a los recibos que competen, por ejemplo, a colegios
a instituciones como ONGs que están últimos dos, el 17 es en rojo, pero repito, cada uno compete a distinto perfil de empresario. Por favor, no se asusten para el día, Dios mío, todos estos tengo que implementar. No, realmente esto va a depender del giro del negocio, de cuál es el perfil tributario, qué régimen está aplicando y más detalles. Entonces, algo muy interesante es el tema de la constancia de exención de IVA, la constancia de adquisición de insumos y servicios, que es algo que recién se agregó, es un proyecto muy interesante que tiene la SAT y que permite que los empresarios podamos automatizar más aún el alcance de este proyecto. En el tema de integrar, para incorporar factura electrónica a los conectores que tenemos, al sistema que hoy tenemos, pues están dos perfiles, ¿no? El empresario, pues que no tiene nada, no tiene sistema, le invita a utilizar alguno, tiene la opción de utilizar la agencia virtual de la SAT, que la SAT ha facilitado para quien no tiene, no puede, o su perfil de empresario es muy pequeño y no puede invertir en la tecnología suficiente y pone a disposición en su portal, en su agencia virtual, una pantalla en donde puede crear una factura, emitirla y enviarla de manera inmediata. Prácticamente es un perfil súper al grano que la SAT ha implementado. También tiene un perfil sobre celulares, sobre apps, y esto le permite al empresario de manera portable emitir una factura en menos de un minuto y cumplir con el cliente y su responsabilidad tributaria. Entonces, para quien ya tiene un sistema, para quien ya cuenta con una plataforma, necesita agregarle un componente de software. Estos componentes de software los ofrecemos los integradores, las empresas de integración, las empresas de tecnología, y puntualmente, pues es una pieza de software. ¿Sí? Hay quienes le dicen conector, le dicen un add-on, le dicen plugin, ¿verdad? Pero realmente es una pieza de software que va incorporado dentro del sistema de facturación, el que tengan ustedes, cualquier tecnología, y que tiene capacidad de capturar todos esos campos, esos datos que están ahí, convertirlos en el formato oficial de la SAT, que es un XML. Voy a hablar sobre cómo luce un XML, y entregarlos a todo el circuito que mostré anteriormente para la certificación del documento y obtener las autorizaciones respectivas. Entonces, tanto SPOS o SRP o ese software necesitan ese componente. Ahora, pues, el proyecto de factura electrónica se ha pues, difundido a nivel general en todo el país, y ya muchos sistemas de facturación ya incluyen eso dentro de sus líneas, dentro de sus características, incluso para otros países. Entonces, prácticamente el tema de integrar lo puede hacer no solo una empresa, un proveedor de software o de soluciones de IT, sino también un proveedor de ERP que ya lo venda o represente una empresa. Los integradores de software que ofrecemos este tipo de desarrollos, o que la empresa tenga al desarrollador, a la persona con los conocimientos necesarios para poder extraer cada uno de estos campos, ¿sí? Que son los que se llenan, y convertirlos en el formato oficial de la SAT. Repito, es un XML, y trasladar a la red de certificados o de certificados. ¿Sí? Hablamos de que tenemos este perfil, que es lo que contesta la pregunta de cómo integrarlos. Cada uno de estos campos tiene una representación o una ubicación dentro del formato que se ha establecido ante la SAT, que pues estoy a punto de mencionar, y se cierra prácticamente el circuito. Este proceso es algo que un desarrollador, un integrador, ofrece para instalar por primera y única vez, y listo, ya queda de manera fija para N documentos o N transacciones. Muy importante, recordar que hablamos al principio de los mapas, y esos mapas pues corresponden únicamente, voy a regresar, a lo que competa. O sea, si yo no soy una ONG, no emito recibos, o sea, no hace falta que le pida a mi desarrollador, a mi programador, que desarrolle RESI, ¿no? Etcétera, ¿no?
Entonces simplemente utilizo el contrato o pido los que aplican a mi empresa, a la empresa que estoy implementando. Entonces es muy práctico, tiene una curva de aprendizaje, por supuesto, pero vemos que es algo que hay gente muy profesional que lo tiene. O como repito, si la empresa dentro de su staff, dentro de sus trabajadores, tiene a el desarrollador interno de software que le pueda implementar eso de manera interna, ¿no? Entonces, estos son los pasos. ¿Cómo luce una factura electrónica actualmente? Voy a empezar mostrando cómo luce esta factura, que es el formato del sistema tradicional. En el sistema tradicional, pues a mano se escribían tal cual las facturas. Acá ustedes pueden ver que pues hay muchas cosas, ¿no? En cuánto tiempo se hacía una factura a mano versus en cuánto se puede hacer una factura en una máquina con la precisión y levantado. El régimen prácticamente no cambia nada de lo que está establecido en papel, pero sí lo complementa, lo enriquece con información adicional. De los temas que hay que tener en mente puntualmente es que recordarán que antes teníamos que ir a pedir a autorización para imprimir una serie de facturas. Y se iba a una imprenta, una vez teníamos esa autorización de la SAT, se iba a una imprenta para que nos generara todo ese talonario y este era el número de resolución y autorización que teníamos. Incluso el número de autorización estaba limitado, la resolución estaba limitada a un número de documentos. Teníamos el problema de estar preocupados en que se iban a vencer, de que otra vez había que mandar a imprimir, etcétera. Eso desaparece, ¿sí? Prácticamente esto que estoy seleccionando en este círculo es lo que ahora instantáneamente se obtiene en línea. Por eso es que el régimen se llama factura electrónica en línea, porque ya no es algo que venga preimpreso o que se obtenga de un principio, sino que se obtiene instantáneamente en línea. Entonces, estos son los cambios. Y obviamente evolucionó a una manera un poco más avanzada, más sofisticada y serializada. ¿Qué cambios hubo principalmente? Es que ahora ya no podemos utilizar la palabra número para identificar el número de documento, porque este ya viene del servicio de certificación. Podemos seguir utilizando el correlativo interno, pero ya es otra palabra, es un correlativo interno. Y los números de autorización, pues se cambian a lo que les mencionaba al principio. Aquí tenemos un par de ejemplos de facturas de uno de nuestros clientes, en donde pueden ver que se entregan tres datos. El número de serie, que está señalado en rojo, el número de DTE y el número de autorización. El número de autorización está formateado en una tecnología que se llama UID, que es una forma de serializar las acciones y que este trío de datos le da la autenticidad al documento electrónico tributario. Y son los que se entregan instantáneamente en cada solicitud que hace el software del lector hacia el certificado. Entonces, podemos ver que el formato, los colores, el diseño es totalmente libre. No hay prácticamente prohibiciones en utilizar fotografía, colores, diseños. Únicamente tenemos que validar que estén los campos obligatorios que ha dado la SAT, porque sí que hay un documento normativo de qué información es obligatoria o mandatoria dentro del documento y que tenga la claridad o legibilidad necesaria. Estas impresiones o estas impresiones a papel, digámoslo así, se les llama representación gráfica. Realmente es imprimible. Está la invitación de que ya no se imprima, sino que se le envíe en un archivo de tipo PDF, que sabemos que es universal. Sí, cualquier computadora puede abrirlo. Una vez tenga un navegador o un lector de Acrobat, de Reader, puede leer un PDF y pues archivar esos documentos. Entonces, el diseño y todo eso es totalmente libre. Acá pueden ver que el diseñador que hizo esta factura, pues puso el número y la serie aquí arriba y pues el número de autorización lo puso en esta parte de acá. Entonces, esto es una de las cosas que deben pedir al integrador, a ese desarrollador, incluso a certificadores que ofrecemos este tipo de tecnología para ofrecer una representación gráfica legible, práctica, y pues buscar que le facilite la visualización al contador, etc.
Hablando sobre las secciones que tiene que tener ese documento electrónico tributario, la SAT ha normado un documento, que también está publicado, con mucho gusto puedo compartírselos o el link, de cuáles son las partes mandatorias que debe incluir. Acá este PowerPoint, voy a saltarme algunas muy rápido, pero como les repito, busco, al final pues abran preguntas y respuestas y regresar a estos pantallazos. La factura, el documento electrónico tributario tiene que utilizar como título los nombres oficiales de documento, ¿sí? Factura, no existe factura pro forma, no existe, no, tiene que ser factura tal cual, se refiere al tipo de documento tributario, FACT. FCAM si es una factura cambiaria y debe titularse factura cambiaria. Debe titularse obligatoriamente documento electrónico tributario. Tiene que tener la información del emisor, tiene que tener la información del receptor de la factura y como pueden ver acá en esta parte están los números de autorización respectivos. Un dato muy importante también a guardar es la fecha y hora de certificación del documento. Nuestra recomendación incluso son guardar el número de autorización, la serie, el número de PTE, el número de la fecha de emisión y certificación. ¿Por qué? Porque luego en otros documentos son importantes tener esa información para localizarlos, buscarlos, anularlos, etc. Muy importante, según el régimen FEL, la dirección del receptor no es mandatoria, excepto si el cliente lo está solicitando, pues hay que colocarlo, hay que entregarle la factura electrónica. Repito, en el régimen FEL no es necesario, el receptor puede tener la tranquilidad de que si pierde este documento, lo va a ver reflejado en su agencia virtual, en su perfil, y pues es el beneficio tal cual de no imprimir y confiar en los medios electrónicos. La otra sección es la parte de los items que está normada, ¿verdad? Tiene que indicar pues tanto las líneas, la cantidad de items, la descripción del artículo, el precio unitario, precio con IVA, precios, los descuentos, etcétera. Y pues hay una sección muy puntual sobre esto. Esta sección se llama frases y escenarios, que es mandatoria también y va acorde al perfil de la empresa, el perfil tributario de la empresa. Si es una factura de exportación, tiene una leyenda específica, etcétera. Hay otra sección de complementos que tal cual su nombre lo dice, complementa la información del documento. Por ejemplo, hay un complemento de exportación que exige que se lleven datos sobre los Incoterms, ¿sí? Si es FOB, todo el tema de quién es el agente de exportación, etcétera, ¿no? Y al final hay una sección que quién es el certificador. Acá pueden notar que aquí está una captura de pantalla indicando que el certificador es la SAT, tal cual. Y es que la SAT también pues, es un certificador gratuito y libre para manualmente ingresar, emitir documentos electrónicos. Aquí hablo sobre un resumen rápido sobre los documentos. Hablamos sobre el tipo de documento. Los títulos tienen que estar normados o acorde a la reglamentación de la SAT, del encabezado. Los datos del emisor son estos, ¿verdad? Que es el nombre del contribuyente, el NIT del contribuyente, el nombre del establecimiento de negocio. Hay un número de establecimiento también que está autorizado en la SAT, que debe ir internamente, la dirección del establecimiento. Y del receptor, pues es mandatorio el NIT, el DPI o CF para el caso de consumidor final. Muy importante en el tema de C es la C mayúscula y la F mayúscula. Entonces, no C punto diagonal, esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque los certificadores rechazan si reciben ese tipo de transacciones con C punto F o C diagonal F, eso ya lo estandarizó la SAT, lo formalizó a CF como tal. Y pues el DPI y el NIT tienen también ciertas especificaciones, cierta validación que hay que cumplir, y es algo que los certificadores devolvemos mensaje de error o simplemente pasa de inmediato autorización. Los datos de la autorización, pues ya los enumeramos, es el número de autorización, la serie del documento, el número de documento, el número de acceso, aplica para los documentos emitidos en contingencia, que voy a platicar sobre esto, que es cuando hay una situación en donde perdimos el sistema,
o no hay internet, o tenemos alguna situación que está fuera de nuestras manos y no podemos certificar el documento. Voy a hablar, hay una sección específicamente para esto, etcétera. La descripción de los bienes y servicios, creo que esto ya lo enumeré. Tiene que ir el número de ítems, si es un bien o si es un servicio. Estamos detallando la cantidad de bienes o servicios, el precio, los descuentos en la descripción del producto y la parte de impuestos. Los impuestos están enumerados, son 12 tablas de impuestos y pues como recordarán, esto es algo pues que la SAT va atrás de las indicaciones o disposiciones del Congreso de la República en relación a la tributación y pues los certificadores igualmente vamos de la mano de la SAT acomodando nuestras reglas y validaciones para que los documentos electrónicos tributarios cumplan con la legislación y la información vaya correctamente tabulada dentro de esos archivos. Hay una sección dentro de ese XML o dentro de esa transacción que está dedicada a campos o información no tributaria. Es decir, como recordarán, en la factura tradicional, los empresarios ponen publicidad, ponen instrucciones de manipulación, ponen información que puntualmente no es de interés de nuestra autoridad tributaria recibir. Pero sí, la autoridad tributaria reservó un espacio dentro de esa transacción electrónica para incluir esa información y la cual se puede incluir de manera libre o privada o en base a un comité, en base a los requerimientos de un cliente o de un socio comercial para que esa información electrónicamente pueda aprovecharse no solo en la ida, en el envío de documentos, sino también en la recepción. Seguro todos tenemos algún cliente, algún que nos dice, miren, yo no le recibo la factura si no viene el código del proveedor que le asignamos en el principio, o si no viene el código del vendedor que le atendió, o cualquier otra información, detalles, etcétera, de manipulación. Y esto, pues, permite que ya no haya un tipo de manipulación humana, sino buscar proyectos de automatización para capturar esa información. A esto se refiere. ¿Cómo luce al final todo esto que estuvimos enumerando, o esta, recordarán, representación gráfica? Voy a regresar aquí. La representación gráfica de un DTE, ¿cómo luce? Pues luce de esta manera. Este que les estoy mostrando a continuación es un XML. El XML, pues aquí ustedes pueden ver que está reflejado, esta captura de pantalla se muestra dentro de un navegador de Internet y el documento realmente está tabulado con estas marcas. A esto se le llaman metalenguajes y este es uno de muchos tipos de metalenguajes en que la máquina funciona. No quiero asustarlos, esto no es algo que ustedes deban hacer, sino que es trabajo del programador, trabajo del integrador y es la magia que nosotros ofrecemos, las empresas de tecnología, para capturar, como repito, los campos que están en una pantalla amigable al humano, que ya typeó la persona y se contan en este formato de información, porque así como lo ven acá, es como viaja la información en el Internet y en los medios electrónicos que ya platicamos. Entonces, si bien uno no muy lo comprende o cómo está tanto texto acá, uno solo a dar un vistazo empieza a comprender muchas cosas que debe saber de informática. Por ejemplo, que aquí está el nombre del emisor, de la empresa. Está el correo del emisor, bueno, aquí no se incluyó, está el NIT, está el nombre comercial, los datos generales, que es una factura hecha en quetzales, la fecha de emisión, que es una factura de tipo FECAM, etcétera, ¿no? Los datos del receptor, la dirección del receptor, etcétera. Y pues aquí otra parte, por ejemplo, en la sección de los ítems, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que empieza los ítems y por acá terminan los ítems. Y luego se repite cuál es el ítem que viene, cuál es el que termina, y pues ahí rápidamente uno puede ver que es una impresora marca A de color X, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera es cómo se hace una integración. Repito, esto no es algo para que una persona no informática se asuste, sino que es la magia prácticamente que nosotros ofrecemos para automatizarlo y entrar en ese medio.
Hay una curva de aprendizaje, pero es muy rápida, es muy ordenada. La SAT ha hecho un trabajo excelente realmente normando esto, porque pues todos los documentos empiezan desde el más simple hasta el más avanzado, más completo realmente, pero usan la misma estructura. Entre las transacciones hay una transacción de anulación. Hay un XML también específico para mandar a anular un documento. Y es un proceso que pues, consiste en que el emisor deja sin efecto un DTE y la invitación es a que la tecnología que ustedes adquieran o el sistema que ustedes tengan sincronice inmediatamente al emitir ustedes un documento electrónico tributario, instantáneamente se anule en la administración tributaria. Pero se registra en la administración tributaria y si se anula, pues también inmediatamente se anula. Hay buenas prácticas, hay una invitación, por ejemplo, que no se eh, anule un documento tal cual, sino que se emite una nota de crédito por una anulación, etcétera. Pero sí es un acompañamiento. Incluso el contador de ustedes puede ir indicándoles cuáles serían las mejores indicaciones, especificaciones para ustedes, ¿no? Entonces, hay reglas, por supuesto, que están normadas dentro del certificador. Por ejemplo, no se puede anular un DTE que corresponde a un periodo mensual del IVA, obviamente, que ya vencido, que hubiese declarado. Hay una forma específica para hacerlo, etcétera, ¿no? No se puede desanular un documento, etcétera. Estas son las plataformas que la SAT ha puesto a nuestra disposición de manera gratuita para lograrlo, pero sabemos que no es de manera automática, no es algo que se pueda integrar después en este ejemplo que les ponía al principio de la zapatería. No puedes saber cuando se vendió un par de zapatos y que rebaje el inventario, todas esas cosas, ¿no? Sin mencionar todavía el tema de devoluciones, descarte de inventarios. Hay muchas cosas que un sistema automático o un ERP puede ayudarnos para hacer todo este proceso. Y ahora hablando sobre el modelo de contingencia que les había mencionado al principio, eh, el modelo de contingencia habla o define como tal la situación cuando el emisor no puede obtener de forma inmediata la certificación, ya sea porque perdió el internet, porque se averió el equipo. ¿Qué hacer? En primer lugar, la SAT ha normado en su acuerdo siempre de directorio 13-2018 y hay un documento de cómo, qué alternativas tenemos para proceder en el tema de una contingencia como esta que les describo y pues pueden pasar muchas cosas. La primera, en este caso, es utilizar la agencia virtual para poder emitirlo, Mario, pero ¿cómo lo hago si la agencia, si no tengo internet o algo así, ¿no? La SAT ha provisto de herramientas como estas aplicaciones que les mencionaba, que en línea ustedes pueden salir de la emergencia en su celular instantáneamente certificando un documento. Pero Mario, nosotros tenemos un ERP y se nos desajustaría el inventario, es algo mucho más formal. ¿Qué hacemos? En primer lugar, sí se puede imprimir un documento. Ese documento se llama documento en contingencia y lleva un número de correlativo, que es el que está acá enumerado, se llama número de acceso. Ese documento es un documento que se puede imprimir, puede tener una representación gráfica, pero no lleva los números de autorización respectivos. El empresario tiene 72 horas, o nosotros por lo menos lo manejamos de esa manera, para que cuando regrese el Internet, mande a certificar esos documentos que generó, digamos, en cola, previos a certificar. Gracias a ese número de acceso, que es un correlativo interno que maneja el empresario, emite todos estos documentos, el receptor lo agarra, lo recibe y luego desde la comodidad de su oficina, de su trabajo, pues sabe que inmediatamente el emisor recupera el Internet, tiene la obligación de mandar a certificarlos. Esto es algo muy delicado, muy importante. Hay muchas situaciones. Nosotros siempre recomendamos que se analicen los casos en que amerita este tipo de escenarios, porque sí que el empresario está obligado a declarar y casi pues informar a la SAT de que tuvo un periodo de contingencia, el cual parte del número de correlativo del tal al tal. ¿Sí? Hay un rango ahí.
pero es muy, muy importante que todos los datos restantes vayan incluidos en en ese documento. Hay varias prioridades. El empresario puede decir o entrenar a sus usuarios para acercarse a la agencia virtual y salir del cliente que está exigiendo su factura, entregándole un documento, utilizar la app gratuita que ya mencioné, utilizar incluso el perfil de delegación de permisos que ahora la SAP está dando. ¿Qué es esto? ¿Qué es el perfil de delegación de permisos? Es que adentro de la agencia virtual, un empresario pequeño puede autorizar a sus trabajadores, a sus empleados, a que tengan autorización de imprimir, consultar documentos tributarios, imprimir facturas. Entonces, si tiene varias sucursales o tiene 3, 4 sucursales N, como método de contingencia adicional al sistema que ya tiene, pues puede darles estos permisos y obviamente autorizado o denegar esos usuarios cuando lo deseen, sin tener que proporcionarles su acceso a la agencia virtual, que tiene información más delicada y que generalmente pues no se le comparte ese acceso. Entonces, es una alternativa también. También está la alternativa, si fuese algún tipo de eventualidad que tuviese algún certificador, pues acreditar más de un certificador. Hay empresas que buscan tener una redundancia tan importante que contratan 2 certificadores e inmediatamente la plataforma de ellos tiene la inteligencia, el conector de ellos tiene inteligencia de identificar que se ha caído una conexión y switchea con el segundo. También están las plataformas web que utilizan los certificadores. O sea, son plataformas en donde igual con un usuario y contraseña en un navegador se puede entrar y emitir un documento. En resumen, ¿cómo prepararnos para FEL? Puntualmente hay que estar inscrito o ratificado en el RTU, contar con el acceso a la gente. Eso es algo que muy rápidamente, 15, 20 minutos menos, uno simplemente completa sus datos y está de alta como emisor en la agencia virtual, emisor de factura electrónica. Obviamente tener actualizados sus datos, es no tener el domicilio con marca no localizado y acreditar o revocar los certificadores de estados en la misma agencia virtual. Otro de los requisitos es identificar el volumen de transacciones que se van a utilizar. Por ejemplo, para una empresa que tiene un nivel de alta velocidad de punto de venta, utilizar la agencia virtual o una página web quizás no les sea tan práctico. Sí necesite medios más automáticos, más completos para poder despachar en alta velocidad. Entonces sí que hay herramientas ya predefinidas que hay en el mercado para tener un punto de venta de facturación. También profesionales en donde sabemos que tienen, pues, sea un catedrático universitario, alguien que trabaja, tiene un negocio pequeño y hace 5 o 10 facturas al mes, le queda muy bien un perfil web en donde pues me canea fea la factura. Entonces hay muchas preguntas que hay que validar previo a tomar la decisión de qué es la tecnología, cuál es la solución que más compete. Otro de los temas es conocer los detalles y particularidades de factura electrónica, que es lo que estamos hablando en este caso. Y pues implementar la tecnología mínima requerida o idónea requerida para tener el control de la información del lado propio, ¿no? Los beneficios son muchos en el tema de factura electrónica y creo que ya todos empezamos a notar las bondades que tiene esto. En un principio, muchos guatemaltecos nos quejábamos o decíamos, bueno, esto es algo que me implica invertir en Internet, invertir en un software, invertir en algún tipo de equipo, computadora, etcétera. Pero ahora vemos que es una ventaja el hecho de no tener que codiar tanto papel. Sabemos que en el pasado teníamos que guardar el original, la copia, el triplicado para el contador y el otro para administración, etcétera. Todo ese tipo de cosas desaparecen. Ahora, todos estos documentos electrónicos se guardan en un disco duro, en un dispositivo en la nube o en el mismo certificado que ofrecemos esos servicios de custodia a largo plazo de documentos. No importa si son uno o son millones de documentos, tenemos capacidad de custodiarlos y eso es una ventaja importantísima para las empresas, pues
no tienen que tener salones o bodegas llenas de papel. Tiene un impacto ecológico muy importante. Sabemos que en el tema de las facturas emitidas y recibidas es muy cómodo. La localización de documentos es muy importante también. Tiene un factor intuitivo muy práctico, porque pues ya de una y dos después de hacer unos cuantos documentos, ya uno rápido se ubica y va localizando y entendiendo todos los detalles. Algo fantástico, por ejemplo, es que la factura electrónica en Guatemala soporta 27 monedas. Estas monedas y el tipo de cambio está soportado por el Banco de Guatemala, y esto abre fronteras, abre muchas oportunidades para socios o clientes que tengamos en el extranjero que les interese. Aquí enumero algunos, ¿no? El dólar, quetzales, por supuesto, bolívares, euros, yenes, rupias, pesos mexicanos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí abre un abanico muy importante de posibilidades. Consideramos que siempre es el momento óptimo para iniciar estos proyectos de transformación de las empresas y que nos llevan a automatizar aún más lo que ya veníamos trabajando. O sea, de un talonario de papel que se pierde, de un talonario que había que ir a dar parte al Ministerio Público, a la SAT, que se había perdido un talonario, el tema de vender facturas y que nos exponga a nuestras empresas, eso desaparece totalmente. Todos los documentos vienen a ser originales, o el concepto de el original y copia ya no existe. Pues el DTE, tal cual, puede ser validado en la agencia virtual de la SAT por el verificador público, o incluso nosotros los certificadores tenemos procesos electrónicos para validar el firmado electrónico de ese documento. Al decir validar el firmado de este documento, es que como lleva criptografía interna, con una barra espaciadora, con un punto, con un dato que se haya cambiado, nosotros podemos detectar cuando el documento no es fiable o quizá fue alterado por alguien de manera malintencionada. Entonces, es un blindaje prácticamente que puede recibir el empresario para cargar sus documentos, para validarlos, y haciendo, como les digo, uso del validador público y gratuito de la SAT, o por medios masivos que nosotros pues, podemos ofrecer los integradores o certificadores de factura electrónica. Entonces, hay muchos temas en ese sentido. Ya no hay más solicitudes de autorización de resoluciones de documentos, no más gasto de impresión. El emisor y el receptor, pues pueden despreocuparse, de haber perdido el documento, porque saben que es un DTE y lo pueden descargar nuevamente de la agencia virtual, y el certificador se los custodia por contratos, en su mismo medio electrónico. Desaparece la entrega física del documento. Sabemos que antes pues, había que mandar al mensajero que nos confirmaran la recepción de recibido, que nos dieran una contraseña de pago para poder tener la tranquilidad de que sí estaba en trámite el pago, y todo esto, ¿no? Ahora sí se envía por correo electrónico, por mail, y nuevamente también se confirma así recibido, listo, el jueves de la próxima semana sale su cheque. Todo ese tipo de cosas se pueden automatizar y da para procesos de automatización más interesantes, como por ejemplo el tema de transferencias bancarias y todas esas oportunidades que electrónicamente se ofrecen. La SAT y el certificador instantáneamente custodian los documentos por el plazo que establece la ley, y esto es algo que representa una tranquilidad muy interesante a nivel en general. Aquí está el tema de la verificación de documentos a través de la agencia virtual que mencioné hace un momento. La precisión, los tiempos, la velocidad de respuesta es instantánea. No hay prácticamente demoras, o en el sentido de que se mande a certificar y a las 3 días o 3 horas dio error en ese momento. Sabemos que es el régimen de factura electrónica en línea, y pues solo en casos fortuitos hay algún tipo de situación inesperada. Bueno, pues prácticamente aquí llega mi presentación. Estamos abriendo un espacio de preguntas y respuestas. Repito, mi nombre es Mario Chávez. Nosotros somos integradores de tecnología. Nuestra casa matriz es Edicom, y pues en conjunto pues ofrecemos este tipo de tecnología y servicios a nivel nacional para Guatemala, Centroamérica en el caso de interés, e internacional para Edicom. Tiene sede en 8 países y ofrecemos este tipo
de soluciones. Abro el espacio para cualquier pregunta. Muchas gracias, Mario. Sí, de verdad que muy interesante la presentación y todo el detalle que nos brindaste el día de hoy. Pues previamente a aperturar cualquier consulta que tengan o que se estén pensando las consultas, para mencionarles a todos los participantes, luego del webinar les estaremos enviando una copia de la presentación del día de hoy y también incluso podrán ver esta misma presentación en YouTube durante los siguientes días. En caso que gustarían que alguien más del equipo viera pues toda la información que Mario tan amablemente nos brindó el día de hoy sobre este tema. Entonces, por favor, cualquier consulta lo pueden hacer ya sea aperturando su micrófono o escribiéndonos a través del chat. Entonces, ahorita brindamos un pequeño espacio para esas consultas. Y por el momento no nos ha llegado ninguna. ¿Me escuchan? Ay, hola, señor licenciado Pros, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Sí, le escuchamos. Sí, muy buenos días, gusto saludarles. Ahí muy bonita la plática, interesante, especialmente para los que no sabemos nada de FEL. Fue una maravilla ver este documento. Una preguntita. Yo soy dueño de una pequeña empresa y distribuimos producto en las tiendas. ¿Qué es lo más recomendable? Porque las tiendas me piden que les dé factura. Algunas todavía me piden que les dé factura ahí en el momento en que se despacha el producto. Que nosotros llevamos el producto en la panel y de una vez en las tiendas La Torre, por ejemplo, se deja el producto, pero ellos piden una copia original impresa de la factura. ¿Qué aparato sería el más indicado para que yo tendría que comprar? En ruteo, le llamamos en Chapín, más ruteo y de una vez hay que ir facturando. Claro, claro. Pues puntualmente la factura, si el cliente la solicita, hay que entregarla. Una situación muy curiosa es que cuando hay despachos o hay entrega en el proceso de ruteo, todavía se sigue utilizando la factura como comprobante, obviamente, de entrega de productos. ¿Sí? Sí. Hay una tecnología un poco más avanzada que va relacionada a esto. Le invito a que nos acompañe mañana también en una reunión donde vamos a hablar sobre este tema, pero contestando puntualmente a su pregunta, hay equipo móvil y empresas muy especializadas en este tipo de transacciones. Todas las facturas que usted entregue pueden ser impresas en un ticket rápido, ¿verdad? Eh, y son originales. Así que no hay problema. El equipo idóneo es un equipo que es como el que se utiliza en las gasolineras. Por ejemplo, que usted pasa a servir gasolina, ahí mismo le imprimen un ticketcito, dice uno. En Guatemala le decimos ticket, pero realmente todos estos documentos son DTS, son documentos electrónicos tributarios válidos, originales y certificados. Entonces, puede ser un equipo como ese. Hay de todas las variedades. Hay unas tecnologías, pero súper cómodas. Digamos que las de la gasolinera está más enfocada para una venta de alta velocidad, ¿verdad? O sea, el gasolinero quiere salir rápido y listo. Igual, para el tema de ruteo, hay soluciones completas que le acompañan, aprovechando hasta el GPS del equipo para decirle dónde sigue el siguiente, ¿no? Es un Waze permanente, ¿no? Que va entregándole información al chofer o al que va despachando, dónde debe entregar la siguiente y ahí mismo imprimir su factura. No hay por qué preocuparse en el sentido de que solo se le entregue esa pequeña tirita de información. Esa es una factura, es original, tan original como la que está en oficinas centrales y la que está obviamente instantáneamente en la agencia virtual de la SAP. Esos equipos portables hay de dos tipos. Uno que se llaman terminales independientes y otro que son terminales tontas. El mismo concepto de terminal, no es que sea tonta, obviamente, el antiguo concepto de terminal tonta, en donde la persona tiene la sensación de que está trabajando ahí en ese dispositivo, en una tienda en media carretera a Quetzaltenango, etcétera, pero realmente está trabajando en oficinas centrales y ahí se está certificando la factura. Y una copia del original, prácticamente un original es el que sale en manos del despachador o rutero,
se le entrega al tiendero, a donde entregó, y sabemos que ya se tiene una copia certificada, no solo en oficinas centrales, sino ante la SAT. Entonces, hay herramientas muy, muy completas. Tanto Inderece como GS1 ofrecen un portafolio de proveedores de tecnología que trabajan con los estándares de GS1 y obviamente con tecnología como la que ofrecemos en Inderece DICOM para hacer posible todo este circuito de datos. Ok, muchas gracias. Un tipo VisaNet podría servir para eso.